Y hoy en Spanish Colombiano les voy a contar acerca del curso de emprendimiento que estoy haciendo, otro curso de agricultura urbana y finalmente cosas que han pasado en mi casa y por qué ustedes no deberían vivir con su mejor amigo. Empecemos. Hola muchachos, bienvenidos una vez más a Spanish Colombiano, el lugar para personas que quieren mejorar su pronunciación y fluidez en español. Yo soy Jorge, su presentador, pero más que todo, su amigo colombiano. Y aquí en este lugar les hablo de manera natural y orgánica para que aprendan a hablar español de forma más real. Estoy muy contento porque este curso de emprendimiento que estoy haciendo ya casi lo termino. Es un curso que empecé aproximadamente hace un año y este curso es acerca de cómo utilizar el liderazgo y algunas herramientas para emprender o para ser un líder en alguna empresa. Las últimas semanas hemos estado aprendiendo diferentes cosas como edición de fotos y edición de videos y también cómo tomar fotos y cómo tomar videos. Aproveché este curso para tomar algunas fotos para el podcast. Tomé unas fotos de Spanish Colombiano y a los que me siguen en Instagram en Spanish Colombiano pueden ver que en las historias he colocado algunas de estas fotos. Y en cuanto al video, la próxima semana tengo que filmar y presentar el video. Y voy a hacer un video, obviamente, hablando acerca de Spanish colombiano. Va a ser un video muy bacano y se los voy a mostrar cuando lo termine. Por otro lado, quería contarles que fui entrevistado en Latino Parlantes. Otra vez, si ustedes me siguen en Facebook o en Instagram, ahí pueden ver la entrevista. Latino Parlantes es un programa de radio y también online aquí en Australia, el cual busca emprendedores de Latinoamérica para que hablen acerca de su experiencia emprendiendo aquí en Australia. ¿Cómo surgió esto? Esto surgió porque una de mis compañeras con la que estudio en este programa, Erika, saludos a Erika si está mirando o escuchando este episodio, ella le gustó mucho la idea de Spanish colombiano y le gustó mucho la idea de cómo enseñaba yo español y me entrevistó. Es una entrevista en la cual me pregunta acerca de cómo empezó la idea y acerca de la metodología. Entonces, si quieren mirar esta entrevista, la pueden encontrar en Instagram y en mi canal de Facebook. Por otro lado, también les quería contar que empecé otro curso, aparte de este curso que estoy haciendo. Es un curso de agricultura urbana. Este curso es un curso muy agradable, es un curso relajado. Es una vez por mes y es solamente 3 horas. Y yo lo decidí tomar porque últimamente he estado haciendo mucha jardinería, no solo en mi trabajo, pero también aquí en mi casa. Mi novia, ella es ingeniera ambiental o estudió más bien ciencias ambientales y a ella le gusta mucho, mucho la jardinería. Y nosotros aquí en la casa tenemos un jardín de vegetales. Nosotros cultivamos
zanahoria, nosotros cultivamos pepino, cultivamos papa. ¿Qué más cultivamos? Cultivamos algunas especies como orégano. Y ella fue la que me inició en esto de la agricultura urbana. Entonces vimos este curso y el curso habla acerca de cómo hacer huertas de vegetales, también cómo utilizar las abejas para obtener miel. También habla de gallinas, de patos, de huevos y de árboles frutales. Empezamos este curso hace 3 meses ya. La primera clase fue acerca de huertas de vegetales, cómo hacer las huertas, las distintas huertas que hay. Cuando yo digo huertas de vegetales, me refiero a un cajón que puede ser de madera o otro material, el cual se rellena con suelo o con tierra, y ahí es donde se siembran los vegetales. El que tenemos acá en la casa es de 1,20 por 1,20, estoy hablando en metros, y la profundidad es aproximadamente unos 50 centímetros, no, 30 centímetros es aproximadamente la profundidad. Esos son huertas de vegetales. Hablamos acerca de eso, de los cuidados y los tipos de huerta. En la segunda clase hablamos de gallinas y patos también. Porque si ustedes no lo sabían, las gallinas juegan un papel fundamental en el jardín urbano, ya que cuando ellas escarban, lo que están haciendo es esparcir la tierra y airear los nutrientes que hay en la tierra. Aparte de eso, las gallinas dan huevos, entonces uno cultiva los vegetales como también cuida a las gallinas y obtiene huevos de las gallinas. Es algo muy bacano y va muy enfocado con la sostenibilidad. Aquí en el momento donde vivimos no podemos tener gallinas porque es una propiedad de arrendamiento, pero en el futuro, cuando compremos nuestra casa o si nos pasamos a un lugar diferente donde podamos tener gallinas, la idea es hacer un gallinero y tener por lo menos 3 gallinas para tener huevos. También en ese curso hablamos de patos, que los patos también dan huevos. Me disculpan mi ignorancia, pero yo no sabía eso. Yo no sabía que uno podía comer huevo de pato. Y en el curso dijeron que sí, que es muy normal. Y también otro animal es la codorniz, que es como una ave bien pequeñita, la codorniz. Y esos huevos son huevos más pequeñitos, pero son huevitos muy sabrosos. En Colombia los comemos con salsa rosada. Salsa rosada es cuando uno combina mayonesa con salsa de tomate. Si no la sabían, les recomiendo que hagan un poquito y que lo prueben con huevos de codorniz. Y ya la próxima clase que vamos a tener es acerca de frutas, acerca de cómo sembrar un árbol y obtener frutas. Entonces estoy muy emocionado y este curso, como les digo, es más relajado comparado con el otro curso que estoy haciendo, y es un curso corto que disfruto más y no hay exámenes, no hay tareas, es algo muy relajado. Bueno, muchachos, ahora les voy a contar algo muy interesante, hablando acerca de por qué ustedes no deben vivir con su mejor amigo o amiga. Pues hace un año la mejor amiga de mi novia
se pasó a vivir con nosotros. Ella terminó con el novio y no tenía dónde más vivir. La opción que tenía era irse a vivir con los papás o con otros amigos. Y ella prefirió quedarse con nosotros y con mi novia, que es su mejor amiga. Desde el principio yo dije, pues sí, digámosle que sí, ofrezcámosle a ella que se quede a vivir con nosotros para ayudarla, porque está despechada y porque necesita ayuda. Pero si ustedes quieren conocer realmente a alguien, váyanse de viaje con esa persona o vivan con ella. Mi novia había viajado con ella, estuvo 3 meses en Europa y 2 meses en Sudamérica y ellos se entendieron muy bien. Ellas se entendieron muy bien y ellas se conocen desde que estaban en la escuela, en el colegio. Entonces mi novia dijo que no iba a haber ningún problema. Y yo le dije, pues bueno, si ustedes se conocen, vamos a ver qué pasa. Pues la ventaja es que aquí en la casa donde vivimos teníamos una habitación extra y ella se pasó a vivir en esa habitación. Al principio todo muy bien, muy bacano, muy amigos, pero ¿qué pasó? Pues no es que sea malo, pero mi novia y yo tenemos diferentes estándares de limpieza. A nosotros nos gusta lavar los platos, secarlos y dejarlos guardados en la alacena inmediatamente después de comer, mientras que ella no los lavaba y los lavaba al día siguiente, y cuando cocinaba dejaba los platos en la cocina sin lavar. Primera alerta. Segunda alerta, nosotros nos dividíamos los oficios de la casa, es decir, lavar el baño, lavar la cocina, trapear, barrer. Y desde que ella se pasó, en un año que estuvo, solo lo hizo 2 veces. La excusa que ella decía es que era que estaba muy ocupada, que no tenía tiempo. Entonces éramos mi novia y yo lavando el baño, trapeando, y ella también decía que no había que lavarlo, que porque estaba muy limpio. En fin, como les dije al principio, no es que sea malo, yo entiendo que hay personas que no les gusta ser tan aseadas o no les gusta lavar, y está bien. La diferencia es que cuando uno vive con otra persona, toca llegar a un nivel de concordancia y a un acuerdo. No ser tan limpio, pero tampoco ser tan sucio. Entonces, ahí fue donde empezó el problema. Diferencias de estándares. Y la última es que ella era muy bullosa. Es decir, cuando salía del cuarto, yo no sé, pero eso parecía que corriera y escuchaba a uno la persona corriendo, colocaba el televisor a todo volumen. Nosotros teníamos una teoría con mi novia y es que ella tenía problemas de audición porque tenía ese televisor a todo volumen y escuchaba también música muy duro. Entonces, esa puede ser alguna razón. En conclusión, la amistad entre ellas dos empezó a deteriorar. Ya no hablaban tanto porque mi novia estaba un poco ofuscada con la actitud de la amiga y también estaba cansada porque ella, como le digo, ella le gusta ser aseada y también el ver tanto desorden le causaba estrés.
Finalmente tuvimos una conversación con ella, le dijimos que necesitábamos que nos ayudara más con el aseo, que sabíamos que ella estaba ocupada, pero pues que esto nos iba a ayudar a todos. Y después de la conversación, como a las 2 semanas, nos dijo que se cambiaba de casa. Y nosotros le dijimos, bueno, aquí no podemos obligar a nadie. Igual fue un placer vivir contigo, pero si te quieres ir, mucha suerte. Y bueno, ese fue el final de ese año viviendo con ella. Muy contento porque ahora estamos viviendo solo mi novia y yo aquí en una casa muy agradable, con un jardín muy bonito, entonces estoy muy feliz. Y la conclusión acerca de esto es que no vivan con su mejor amigo o amiga. Yo cuando estaba en Colombia viví con un amigo, pero la diferencia es que manejábamos diferentes horarios, entonces nunca nos veíamos. Pero ya cuando usted empieza a convivir y cuando tiene que limpiar y cuando tiene que compartir espacios es donde se vuelve diferente. Recomendación, no vivan con su mejor amigo, evítenlo porque en realidad se puede perder la amistad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Han vivido con su mejor amigo o con su mejor amiga? Escríbanme un mensaje en Instagram o dejen un comentario para los que están viendo el video en YouTube. Eso fue todo por el día de hoy. Les recuerdo que este episodio, para los que están escuchando el podcast, está disponible en el canal de YouTube con los subtítulos en español. Y en la descripción pueden encontrar el enlace a este video. Y para los que están viendo el video en YouTube, este episodio está disponible en mi podcast Spanish Colombiano y lo pueden escuchar mientras que van al trabajo o mientras que sacan al perro a orinar. Y se van a dar cuenta que van a retener mucho más la información. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio. Chao.